Porque claro, bueno, has hablado de varios tipos de test y aprovecho y también te pregunto, ¿qué tipos de test existen? Bueno, supongo que muchísimos, ¿no? Pero un poco los principales, ¿nos puedes comentar cuáles son y para qué valen rápidamente? Efectiva efectivamente, muchísimos, pero bueno, los que nos corresponden al lado más de desarrollo suelen ser 3, suelen ser principalmente 3. Suelen ser pruebas, testes de unitarios, que es cuando probamos únicamente una acción concreta, por ejemplo, en el caso del ejemplo de la factura, es decir, si yo le digo que tiene un elemento que vale 5 y otro que vale 6, cuando yo pulse generar factura, el total del sumatorio tiene que ser 11. Y es algo que ante una situación de entrada controlada podemos determinar la salida. Son testes que deberían ser muy rápidos de escribir, son testes que no deberían probar más que una única cosa, debería ser 6 más 5, 11. Punto. Si no da 11, falla. Otra combinación, 7 más 7, 14. Punto. Hasta ahí. No O sea, las deberíamos... casuísticas más comunes, digamos, ¿no? Que se pueden dar, probarlas. O no Las necesariamente. casuísticas, no necesariamente las más comunes, pero sí las casuísticas más críticas. Más Vale. críticas desde el punto de vista de si a ti un correo, por ejemplo, no te llega o pone mal la firma, si para ti es importante dentro de tu negocio, debería estar testeado. Si para ti no es importante que yo que sé, que la firma de tu correo enviado sea la más actual, no es necesario que lo testes. Pero Vale. eso ya independientemente de qué tipo de test, hay que valorar qué estamos testeando. Pero bueno, eso Vale, podemos luego hablarlo podemos más hablar luego, adelante sí, del proceso. en Vale, detalle. entonces decías unitarios y ¿qué más entonces? Una vez que hemos probado las cosas individualmente con pequeñas pruebas que nos validan partes muy concretas del código, lo que vamos a hacer es integrarlas. Vamos a coger varias partes de esas pequeñas y vamos a comprobar que el resultado final que obtenemos es el mismo. Por ejemplo, una prueba de integración podría ser, queremos comprobar que hacemos una operación sobre la base de datos y volvemos. O una prueba de integración muy típica que debería hacerse y no se hace siempre es cuando tenemos procedimientos almacenados en una base de datos. No, Porque no te entiendo. ¿A qué te refieres? pues mi experiencia es que cuando estamos trabajando con bases de datos y metemos procedimientos almacenados porque hay lógica en la base de datos, Ajá. normalmente miramos así hacia otro lado y no testeamos la base de datos. Y realmente es que, claro, es muy difícil testear ese test con una prueba unitaria, porque ¿cómo lo haces? Pues aprovechas una prueba de integración en la que dices, ante esta entrada que yo inserto, tengo que tener el resultado que sea. Se trata un test, al final se trata de ante una entrada controlada, ejecutar un proceso que sabemos cuál es y comprobar una salida que debería ser determinista. Y esto aprovecho y digo, es importante, si la salida no es determinista, no se puede automatizar el test. Si yo llamo con los mismos datos de entrada y me puede dar diferentes resultados en función de algo que yo no puedo controlar, Algo es un externo, test que ¿no? no me vale. Normalmente. Algo externo será, claro. Un Claro, valor que algo. tomas de algún sensor, yo qué sé, o cualquier historia así. Sí, por ejemplo, imagínate el clásico ejemplo de consultar la temperatura en tu ciudad. Si tú estás haciendo un test que está utilizando una llamada real a la API que te da esos datos, que no Ujú. la controlas tú, pues si hoy hace 10 grados te dirá 10 grados y si mañana hace 11 te dirá 11. Por tanto, ¿eso sería un buen test? No. ¿Cómo podríamos probar eso? Haciendo herramientas, utilizando las herramientas para llegar y reemplazar eso e integrar todo lo demás, por ejemplo. Porque podríamos probar, yo quiero saber que ante una temperatura mayor que 35 grados me da una alarma. Ujú. Integro diferentes piezas de que tengo comunitarios, las voy juntando una tras otra, pero no llego a llamar a esa API. O sea, estás hablando, si no me equivoco, me da la sensación de los típicos mocks, o sea, simular cosas para poder hacer pruebas de esas cosas. Sí, sí, exactamente. Moquear, se dice que es una expresión que me hace mucha gracia. Moquear, ¿no? Ujú. Efectivamente, hacer mocking. Que podríamos utilizarlo también en unitarios, de hecho lo utilizaremos muchas veces en unitarios, pero aquí también nos encajaría. Y con esto tenemos testeado piezas pequeñas de código, pequeñas interacciones entre ellas y nos quedarían los testes funcionales, que aquí depende de quién le preguntes, te dirá testes end-to-end, testes de validación, testes de aceptación, hay bastantes maneras de llamarlo,
Para mí voy a lo canónico, que es funcional, es un poco el no canónico, que lo que vamos a probar es directamente funcionalidades completas. Funcionalidades completas sin entrar en mucho detalle de situaciones raras, porque esas situaciones raras ya las habremos probado en otros casos. Un caso, por ejemplo, de funcionalidad completa es si yo tuviera que registrar un dispositivo en mi web y como una API REST que cumple con los estándares, tengo que devolver direct con el location a donde debería ir y debería estar un protocolo de una API REST estándar, ¿vale? Yo entonces, mi prueba funcional es, voy a insertar el dispositivo y voy a consultar, por ejemplo, que existe. No me voy a limitar con que está. Voy a seguir ese redirect que me da y comprobar que existe, por ejemplo, para ver que la funcionalidad se ha cumplido, que es, puedo insertar ese dato. Y estoy probando no solo la base de datos, estoy probando, por un lado, que no he hecho nada con el enrutado a nivel de API. Es decir, que si yo creo que ese endpoint al que llamo está en barra API, barra dispositivos, barra crear, yo en mi test funcional lo que voy a hacer es llamar a esa URL. Con lo Ya. cual, si yo durante mi código me hubiera equivocado y en vez de API lo hubiera puesto API V2, ese test me fallaría. Estoy probando en un test funcional toda la funcionalidad completa, intentando reemplazar el mínimo número de cosas posibles. Aquí también hay herramientas, por ejemplo en .NET tenemos herramientas como puede ser el test server o incluso hay implementaciones de la comunidad de test server como puedan ser HB Test Server, que oye, lo hace un conocido mío, un amiguete mío, y es una herramienta muy buena también. Hay herramientas para no necesitar hacer un run de una aplicación y levantar una API completa, pero sí poder testear que el enrutado funciona, que el modelado de los datos es correcto, que hacemos la acción contra la base de datos, que devolvemos el resultado completo, es decir, probar la funcionalidad. De manera simple, probar la funcionalidad.